tiene como título Cuando Dios cambia el rumbo de tu vida. Y no sé si esto te ha pasado a ti, pero bueno, a mí sí me pasó. Que de repente tú tienes planes, tú has planificado tu vida, has decidido qué vas a hacer, aún qué vas a estudiar. Toda tu vida está trazada por ti. Pero de repente te das cuenta que Dios cambió el rumbo de tu vida. Que ya no estás haciendo lo que tú habías soñado o habías trazado en tu vida. Si a mí me hubieran dicho hace 20 años o más de 20 años que Dios me llevaría a tomar la posición en la que yo estoy ahora como pastora, yo no lo hubiera creído. Yo hubiera dicho, están equivocados. Cuando Dios cambió el rumbo de mi vida y yo tomé la decisión de obedecer a Dios ante su llamado, hermanos, tuve que aprender a tomar el reto de poder enfrentarme a momentos muy difíciles. Aprender a tomar decisiones por mí sola. Ya no estaba mi esposo, ya no estaba el pastor. Ahora tenía que pensar solamente con Dios y tomar mis decisiones. Y en medio de esa incertidumbre, de ese temor, de todo eso, yo tuve que decirle al Señor, ayúdame, y prenderme de Él. Hermanos, verdaderamente si a mí me hubiesen dicho esto hace 20 años, hubiera dicho, no, esto no es una verdad para mí. Pero Dios cambió el rumbo de mi vida. Hermanos, Dios me sorprendió y ejecutó sus planes para mi vida. Y me hizo tomar la decisión de obedecerle y hacer lo que Dios quería que yo haga, porque Dios no deja tu vida al azar. Él no hace las cosas por casualidad. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito de tu vida. Él es el arquitecto, Él diseña tu vida y después la construye. Eso es Dios. Leamos Salmos 37, 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Hermanos, entonces podríamos decir que ese dicho popular que muchas veces nosotros creemos que dice, yo soy el dueño de mi propio destino. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Cuántos hemos dicho, yo decido por mi vida, yo soy el dueño de mi destino, nadie puede decirme a mí nada? Este es un dicho que no es verdadero. Es un dicho que está equivocado y si nosotros pensamos así, entonces vamos a llegar a tomar decisiones necias en nuestras vidas. Vamos a llegar a tomar decisiones que Dios no quiere, que no está dirigiendo en tu vida. Entonces tenemos que cuidar de saber que nosotros no podemos caminar por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias decisiones, porque Dios es el dueño de cada uno de nosotros. Él nos creó, Él nos levantó, Él nos salvó y Él nos está llevando en el camino que nosotros tenemos como cristianos para llegar a la victoria a su presencia. ¿No es así? Y entonces en esta noche vamos a hablar un poco sobre algunos personajes que Dios cambió el rumbo de su vida. Y yo cuando fui a la palabra encontré a Elías. Elías, de ser un hombre temeroso, miedoso y podríamos decir cobarde, Dios cambió su vida, cambió el rumbo de su vida y lo convirtió en un hombre fiel a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por miedos, por temores, por crisis? Así como Elías, él experimentó, dice, una gran victoria, hermanos, delante de los profetas de Baal. Allí en el Monte Carmelo dice que él enfrentó a todos los profetas paganos. ¿Y qué hizo?
después dice que él recibió de una mala mujer una amenaza. Dice la palabra en Primera de Reyes 19:2, dice: entonces envió Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Ante esta amenaza, hermanos, por supuesto que Elías tuvo temor, tuvo miedo. Elías tuvo una gran crisis, no quería encontrarse con esa mujer que le estaba amenazando de muerte. Y muchas veces, hermanos, pasamos por crisis, muchas veces pasamos por temores, algunas veces pasamos por este tipo de amenazas o también pasamos por decepciones, por traiciones que nos traen temor a nuestra vida. Recuerdo que cuando yo decidí obedecer a Dios y hacerme cargo de la iglesia, hubo alguien que habló como esta mujer y dijo: vas a ver que esta iglesia se va a ir a pique. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Porque hasta ahora Dios nos ha sostenido. Hasta ahora Dios ha estado con nosotros. Hermanos, podemos dar gracias a Dios porque estamos caminando y Él va delante de nosotros. Pero ¿qué pasó con este hombre, Elías? Y lo primero que pude encontrar y ver es que Elías tuvo que enfrentar varias situaciones. Primero enfrentó el miedo. Allí en Primera de Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dice la palabra que para salvar su vida, este hombre dejó todo. Este hombre tuvo miedo. Él dejó todo, abandonó todo y se fue a esconder. ¿Y cuántas veces nosotros en medio de las crisis no queremos tirar la toalla? Cuando pasamos por temores, por situaciones difíciles, queremos dejarlo todo. Queremos huir como este hombre. Así Elías huyó, dice la palabra. Y Elías, hermanos, se apartó de su ministerio, quería dejar el ministerio del profeta que tenía. Y esta actitud solamente estaba demostrando que no tenía confianza en Dios, dudando de que Dios estaba delante de él. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Dios nos protege, Dios está con nosotros. Dios está protegiendo. Dice que cuando yo estoy pasando por crisis, Dios te lleva cargado. Te lleva cargado, te lleva en brazos, hermano. Santiago 5:17, la parte A dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que nosotros no somos la excepción. Y no podemos decir: ay, este hombre, Elías, ¿cómo hizo eso? Nosotros también somos iguales. Las pasiones de Elías eran igual que las nuestras. Ahora, y es cierto que no podemos impedir en nuestra vida el temor. Siempre va a venir el temor a nuestras vidas. Vamos a tener temor, vamos a querer escondernos, vamos a querer dejarlo todo. Pero ¿sabes qué? Lo que sí te puedo decir es que sí puedes vencer el temor con Dios. Lo que podemos contrarrestarlo con la palabra de Dios. Con la seguridad de que Dios nos da la confianza de que Él nos va a sostener, Él nos va a dar las fuerzas, Él nos va a dar el poder para salir adelante. Cuando yo camino por la calle a veces de noche, tengo temor, porque bueno, tanto roban acá, que tengo temor. Pero me sobrepongo y digo: Señor, tus ángeles acampan alrededor de mí y Dios va conmigo. Pero Elías no solamente enfrentó el miedo, hermanos, sino que también enfrentó el cansancio.
la palabra nos cuenta que dice que él había viajado por todo un día a pie, porque ahí no habían autos, ¿no? A pie. Y caminó y viajó, dice, un largo viaje, un viaje difícil, un viaje peligroso, tal vez. Y de repente sin agua y sin comida, sin alimentos. Primera de Reyes 19:5a dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Él estaba cansado, estaba agotado a tal punto que dice la palabra que se quedó dormido. Y tal vez, hermanos, estás viviendo en tu vida ese agotamiento, ese cansancio, viendo que hay situaciones difíciles alrededor tuyo sin saber qué hacer. Y de pronto estás metido así como Elías en una cueva, porque él se metió en una cueva. ¿Y sabes qué pasó, hermanos? Allí en el verso 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces allí, hermana? Porque Dios nos enseña que cuando pasamos por crisis hay tiempos de fortaleza. Hay tiempos que Él trae a nuestras vidas para que en la crisis podamos salir adelante, creyendo que Dios está con nosotros. Te desgastaste, serviste tanto al Señor y de repente te das cuenta que no hay resultados, pero Dios está allí contigo para ayudarte, para levantarte, para socorrerte, para decirte, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y muchas veces nos podemos sentir así. Isaías 40, 29, 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, ¿estás cansado? ¿Estás agotado? ¿No sabes qué hacer? Esta es una promesa para tu vida. Aférrate a esa promesa. Créele a Dios. Él va a estar contigo. Pero Elías no solamente tuvo miedo, no solamente estuvo cansado, sino que también enfrentó el desaliento. Quizás Elías no solamente estaba desalentado, sino decepcionado. Estaba a un punto tan tremendo que él dijo ahí en el verso 4, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Este hombre, hermanos, había llegado a la conclusión de que su ministerio no valía para nada. Este hombre estaba pensando que todo lo que hacía no servía. Pero sabes que en ese momento de debilidad, en ese momento en que tú no puedes ver los resultados, va a venir Dios a tu vida a decirte, sal de ahí, hijo. Sal de ahí, sal fuera, ponte delante de mí, dice el Señor. ¿Y cómo? De rodillas, orando, clamando a Dios por mi vida, para poder seguir sirviéndole. Dios te dice, aún yo quiero usarte. ¿Por qué estás en una cueva? Aún yo deseo usarte. Ahí está mi palabra que te fortalece, que te va a levantar. Cobra ánimo, dice el Señor. Hermanos, Elías se levantó, dice ese día, fortalecido. Y en cualquier momento nosotros podemos pasar por estos momentos de crisis, momentos difíciles, situaciones que nos van a llevar a ese punto. Pero Dios quiere cambiar nuestras circunstancias. Dios es capaz de cambiar el rumbo de nuestra vida.
El único que puede cambiar tu vida es Él. El único que puede cambiar tus planes es Él. El único que te enseña el camino es Él. No hay otro. Solamente Dios. Pero también encontramos otro personaje en la palabra de Dios. Pablo. Pablo, de ser un perseguidor, vino a ser un gran predicador. Y la palabra nos enseña que cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, ¿qué pensamos? Lo primero que nosotros pensamos es en las grandes prédicas que el apóstol Pablo hacía. Tal vez pensamos en las numerosas cartas que escribió a las iglesias, porque escribió muchas cartas a las iglesias. Pero muchos no saben o no recordamos que Pablo persiguió a la iglesia. Aún la palabra nos cuenta que él puede haber participado en la muerte de Esteban. Pero algo pasó en la vida de Pablo. Dios vino a cambiar el rumbo de su vida. Dios le enseñó a Pablo que todo lo que que pensaba que es lo único que valía la pena en su vida, eso no servía. Vamos a ver qué podemos rescatar en la vida de este hombre que nosotros en este 2024 tenemos que adoptar en nuestras vidas y tenemos que creer. Lo primero que Pablo hizo, su fidelidad ante su llamado. ¿Cómo eres tú cuando Dios te llama o te dice que hagas algo? Dice que Pablo, después de su conversión, tuvo un cambio tremendo en su vida. Fue transformado a tal punto, hermanos, de rechazar cualquier pretensión de superioridad. Él dijo en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Por amor a quién? A Cristo. Por amor a Cristo yo no puedo dejar de servir en lo que Dios ha puesto en mis manos. Por amor a Cristo yo tengo que seguir adelante. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo yo estoy parada aquí en esta noche. Por amor a Cristo. Por amor a Él. Y Pablo entendía que todo lo que él hacía tenía que darle la gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para Él y por Él, hermanos. No por nosotros. Primera de Corintios 10:31 dice, sí pues, coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es más que claro, hermanos, que Pablo lo que lo motivaba en su corazón era el Señor. ¿Qué es lo que está motivando tu corazón para servirle? ¿Qué motiva tu corazón al servicio? Al venir a la casa de Dios. Porque cuando venimos a la iglesia es un encuentro con Él. No con el pastor, no con los hermanos, no con los pastores de la torre. No, venimos a un encuentro con Dios. Entonces todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para Él. Yo recuerdo mucho a mi esposo cuando él me decía, nosotros vamos a ir donde Dios nos mande. Ahí donde Dios nos quiere, ahí tenemos que estar. Y no nos vamos a preocupar por lo que vamos a comer, lo vamos a beber, lo que vamos a vestir, porque Dios es nuestro sustentador. Él nos sostiene. Él es nuestro jefe. Él es el que nos lleva. Y así es. Hermanos, tenemos que honrar el nombre de Jesucristo y vivir para Él. No dejes las cosas de Dios por cualquier otra cosa que abruma tu corazón o tu vida. Pero Pablo también fue fiel defensor del Evangelio. Pablo, hermanos, habló con los filósofos en Atenas. Este hombre se mantuvo, dice, firme ante los tribunales. Hablaba con cualquier persona y él no tenía temor de que su vida peligrara.
dio testimonio, hermanos, delante del César y aún habló y predicó el evangelio delante del gobernador más famoso del mundo. Pablo fue decidido. Él decidió en su vida predicar la palabra de Dios con claridad. El mensaje del evangelio. Pero hoy en día muchos de los pastores, nosotros nos equivocamos y damos la palabra de Dios acomodándola a nuestra manera de vivir. Tenemos que predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, tal como lo dice en la palabra. No, hermanos, no deshagamos la palabra. No hagamos de la palabra nuestros intereses. Saquemos de nuestro corazón toda distorsión de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Pablo, hermanos, instruyó con la verdad, con la palabra de Dios. Fue claro en sus enseñanzas, fue muy claro. Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuidado, cuidado de hablar algo que no esté en la palabra de Dios. Si no entiendes, pregunta. Ten mucho cuidado. Entonces el Pablo, hermanos, dice ser fiel a la palabra. Lo que nosotros recibamos, tenemos que tamizarlo a través de la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Ahora estamos viviendo tiempos difíciles, donde verdaderamente hasta los hijos de Dios tienen mucha liberalidad. Como decía el pastor Humberto cuando nos visitó, no está en la palabra de Dios. Lo que no está aquí, deséchalo de tu vida. Deséchalo. Tenemos que ser fieles, celosos del evangelio de Jesucristo. Pero Pablo también fue un fiel predicador. En todo lo que Pablo escribió, el centro de sus pensamientos era Jesucristo. La prioridad de Pablo era la palabra de Dios y todas aquellas personas a las cuales él les predicaba el evangelio. Primera de Corintios 9:16 dice, me es impuesta la necesidad y ay de mí, dice, si no anunciar el evangelio. Ay de mí, ay de mí. Y esta es nuestra tarea. Hermanos, es nuestra tarea desde que nosotros vinimos a los pies de Jesucristo. Pero en este año 2024 tienes que tomar en serio esta tarea que Dios pone en tus manos. Predica el mensaje de salvación. Ganar almas, el Perú y para Cristo, hermanos. Tenemos que salir de estas cuatro paredes e ir a predicar el evangelio. Decirle al mundo que ya no tenemos tiempo. Ya no hay tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo ya viene. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es fácil venir y sentarnos. No, tenemos que salir y predicar el evangelio. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo, hermanos, difundió el evangelio y era una persona influyente, influenciaba a todas las personas, aún hasta la humanidad, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Pablo nos habla a través de todos los libros que él escribió. Y nosotros estamos considerando nuestras vidas como influyentes.
Podemos ser influyentes en nuestro trabajo, aún en la iglesia, con los amigos. ¿Estamos siendo influyentes o nos callamos? Estamos seguros que cuando partamos a la presencia del Señor, nosotros vamos a dejar huella, hermanos, en el corazón de algunas personas. Nuestra motivación tiene que estar en Jesucristo. Pablo, al final de su vida, hermanos, no estaba desalentado, no estaba desanimado. Este hombre estaba feliz y le dijo al Señor en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él estaba seguro de haber cumplido con Dios. Y que a la hora de morir se iba a ir a la presencia de Dios, porque había cumplido con Él. Hermanos, nosotros vamos a poder decir estas palabras que Pablo dijo cuando nosotros partamos. ¿He acabado la carrera? ¿He acabado la carrera? Preguntémonos eso, Señor, ¿verdaderamente lo podemos decir? Pero vamos a hablar ahora de una mujer. Ya voy a terminar, Pastor Marcelo. Vamos a hablar de una mujer, Débora. Débora, de profeta, de madre de Israel, de juez, pasó a ser guerrera. Hermanos, las historias de estos personajes que hemos visto nos muestran de que Dios cambia y puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Que el Señor llama a gente común para hacer cosas extraordinarias, cosas grandes. Y que para Dios la mujer no es la excepción. No es la excepción. Dios usa también a la mujer. Pero vamos a ver qué cosa pasó con esta mujer. Jueces 4:7 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en sus manos. 3 puntos importantes en la vida de esta mujer. Lo primero era una fe inquebrantable. Esta mujer tenía una fe tremenda. Y hemos leído que el pueblo estaba viviendo momentos muy difíciles. Estaban oprimidos por los cananeos. Y a tal punto que dice la palabra que necesitaban desesperadamente de una ayuda. Y es que muchas veces pasamos por crisis, por pruebas, por problemas en casa, de repente con la familia o de repente en la iglesia, en el trabajo. Pasamos momentos difíciles, momentos de crisis a tal punto que no sabemos qué hacer. Yo recuerdo que uno de los momentos más difíciles en mi vida fue cuando mi esposo partió a la presencia del Señor. Difícil fue tratar de levantar a mis hijas porque habían perdido a su padre. Difícil fue tratar de levantar a la iglesia que no entendía por qué su pastor había partido. ¿No es así? Y difícil tratar de renovar mis fuerzas que se habían perdido. Hermanos, todos y cada uno de ustedes, los que estuvieron en ese tiempo, pasamos por lo mismo. Pero Dios fue fiel. Y en esos momentos de incertidumbre, de temor y de muchas preguntas, Él no nos dejó. Él estaba con nosotros. Estaba con su pueblo.
Y así estaba el pueblo de Israel, sin saber qué hacer. En ese momento dice que Dios llama a esta mujer, Débora. Y hermanos, esta mujer tenía una fe tan grande que ella sabía que Dios los podía sacar en victoria. Nunca dudó en seguir el llamado que Dios le había dado. Ella creía en Dios, creía lo que Dios le había dado. Dios llamó a esta mujer para hacer algo grande en medio de ese pueblo, el pueblo de Dios. Y estaba llamando a cumplir sus propósitos, sus planes, cambió el rumbo de su vida. Hermanos, muchas veces Dios nos ha dicho, levántate. Muchas veces Dios nos ha dicho, sé valiente. Muchas veces el Señor te ha dicho, ten fe en medio de esas circunstancias difíciles. Porque Dios no se ha olvidado de sus hijos. Él no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí, no se ha olvidado de nosotros. Y muchos podrían pensar, no, me abandonaron, me dejaron. No es así. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, yo nunca te abandonaré. Y así fue. ¿Por qué pensar y sentir que Dios nos ha dejado? Dios nunca nos deja. Quizás tú lo dejas a Él, pero Él no te va a dejar a ti. Porque Él es fiel y dice que para siempre es su fidelidad. No se acaba. Débora, hermano, no dudó de su llamado. Verso 6 dice, Débora le dijo a Barak, ve y lleva contigo a 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón, y yo traeré hacia ti al general de los ejércitos de Jabín. Hermanos, esta mujer confiaba, esta mujer tenía fe, ella sabía que Dios estaría con ellos en todas sus batallas, en todas sus luchas, y que Dios iba a guiarlos a la victoria. Porque la palabra de Dios lo dice. Isaías 41:10 dice, no temas, hermano. No temas, hermana, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, de las crisis, Dios está con nosotros. Dios está sosteniéndonos. Y cuando enfrentamos desafíos, cuando enfrentamos luchas, recordemos, hermanos, que Dios va delante de nosotros. Pero esta mujer también tuvo un liderazgo valiente. Fue valiente. Vemos que Dios llama a Débora a través de Barak para que liderara al ejército de Israel contra los cananeos. Mejor dicho, Débora llama a Barak para que él lidere al ejército. Pero ¿qué le responde este hombre en Jueces 4:8? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Hermano, esta mujer, en lugar de dejarse intimidar por la falta de confianza de este hombre, Barak, toma la iniciativa y lidera el ejército ella misma. Y muchas veces, hermanos, vamos a ser llamados a continuar con la obra, a ir hacia adelante. Muchas veces Dios quiere que tú lleves la visión hacia adelante, porque Dios nos ha dado una visión. Y Dios quiere que aprendas a renovar tus fuerzas. Dios quiere que tú le creas de tal manera que creas, confíes que sus promesas se cumplen. Porque la palabra de Dios, Él no es hombre para mentir. Nosotros podemos mentir, pero jamás Dios. Dios nunca va a mentir. Entonces sus propósitos, sus planes, todo lo que Dios tenga para mi vida, se va a cumplir. Se va a cumplir. Y la respuesta de Débora, hermanos, no se dejó esperar.
Débora le respondió en el verso 9, dice, y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Una mujer valiente, una mujer esforzada, un ejemplo de líder para nosotros, para hombres y mujeres, una líder fuerte. Hermanos, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios? Dios nos está llamando a hacer cosas grandes para Él. Y hermanos, Dios ha cumplido su palabra en nosotros. Nosotros podemos ver cómo Dios ha obreado en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de esta casa. Entonces lo único que nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. No le digas al Señor, no, yo no puedo, no. Porque todo lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Entonces tú en Dios lo vas a poder hacer. Nunca le digas al Señor no puedo, dile heme aquí, Señor. Y Él se va a ocupar de la añadidura, de tu trabajo, de tus tareas, de tu hogar. Dios se va a ocupar. Dios se va a ocupar. A veces cambiamos las prioridades, ¿no? Y la prioridad siempre tiene que ser Dios. Dios, porque Él está delante de nosotros. Entonces estamos dispuestos a luchar, hermanos, por estas tierras, por el Perú, por todos estos distritos que nos están alrededor de nosotros. ¿Estamos dispuestos a creer que Dios quiere usarnos? Pero esta mujer no solamente fue valiente, no solamente tuvo fe, sino que también tuvo una capacidad para trabajar con otros para lograr objetivos comunes. Dice que Débora, hermanos, no actuó sola. Ella no actuó sola. Jueces 4:10 dice, y juntó a Barak, a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Débora, hermanos, estaba dispuesta a trabajar en equipo para poder liberar al pueblo de Dios de aquella opresión. Y vemos ahí en capítulo 5, verso 2, dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido, dice, voluntariamente el pueblo, load a Jehová, dar la gloria a Dios. Esta mujer, hermanos, reconoció la contribución de todos aquellos que lucharon a su lado. Para juntos lograr la victoria. No lo hizo sola. Hermanos, como cristianos tenemos que aprender a trabajar en equipo, unidos. Tenemos que aprender a trabajar con todos, con personas aún que no tengan los mismos dones que yo, o los mismos pensamientos, las mismas formas. Tenemos que trabajar juntos, unidos. Una de las cosas que yo puedo dar gracias a Dios es por el cuerpo pastoral que tenemos. Somos 8, diferentes, completamente diferentes, caracteres diferentes, formas de ver las cosas diferentes, pero trabajamos unidos para poder lograr el objetivo de Dios, para poder llegar a caminar en esa línea que Dios nos ha trazado. Gracias a Dios por ese equipo, porque son una bendición a mi vida. Y yo les aseguro que sin ellos yo no iba a poder. Gracias, Nelita. Gracias. Porque hemos podido trabajar unidos, porque hemos podido estar juntos, porque hemos podido caminar sabiendo que Dios iba delante de nosotros. Gracias, Marcelo, Paul, Pastor Fidel. A cada uno de ellos les doy las gracias, Carolina. Porque Dios los ha puesto en esta casa para bendecirme. Hermanos, un líder debe estar listo para levantar y animar a su equipo. Como esta mujer lo hizo. Dice que Débora, el mismo día de la batalla, le dijo a Barak, en el capítulo 4, verso 14, levántate, porque este día en que Jehová
ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Hermanos, una actitud como esa, mientras que Barak tenía tanto miedo de ir solo a la batalla sin Débora, Débora tenía fe. Ella creía que Dios les daría la victoria. Ella creyó y actuó según lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Israel obtuvo una gran victoria ese día. Hermanos, ¿qué hubiese pasado si Débora le hubiese dicho, no, yo no voy? Yo no voy a la batalla, tú eres el hombre, tú tienes que ir, tú eres el guerrero, yo no voy. ¿Qué hubiese pasado? Hermanos, gracias a Dios por su fidelidad, por su poder, por su fuerza, por su fe de esta mujer. Y hermanos, Dios quiere algo de nosotros en este 2024. Dios quiere que en este nuevo tiempo hagamos como estos líderes que fueron capaces de hacer, enfrentar los miedos, enfrentar el cansancio, el desaliento, luchar por tener un evangelio genuino, predicar la palabra de Dios fiel y verdadera, pelear por ganar las almas para Cristo, hermanos. Y con esa fe inquebrantable, hermanos, que hemos visto en la palabra de Dios, vemos el valor de cada uno de ellos. Hermanos, Dios es el dueño de las circunstancias. Él no está en medio del temor, Él está con nosotros, dándonos valor. Y vamos a ver lo que ahora no podemos ver. Porque esa es la fe. Tenemos que estar dispuestos. Y yo te pregunto en esta noche, ¿verdaderamente estás dispuesto a seguir adelante? ¿Verdaderamente estás dispuesto a seguir con lo que Dios ha puesto en tus manos y seguir hacia adelante? Porque es el Dios el que te va a dar todo. Dios te va a dar la capacidad, Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a dar todo para continuar. Deja de preocuparte por lo que tienes alrededor, las añadiduras. Dios es experto en ellas. Ahora, sírvele a Dios con todo tu corazón y dile, heme aquí, Señor. Y si tú quieres decirle, heme aquí, mientras que estoy orando, ponte en pie y dile, Señor, heme aquí. Aquí estoy para hacer lo que tú quieras.